Un saludo con todos. En el presente video realizado para la asignatura de Comunicaciones Digitales, vamos a hablar sobre lo que son las modulaciones digitales PSK y BPSK. La modulación PSK o BPSK, que es el caso más base o el caso binario, hace referencia a lo que es la modulación por desplazamiento de fase. En este tipo de modulación, la información se va a codificar en la fase de una portadora que posee una amplitud constante. Cuando dicha información está representada por el valor absoluto de la fase, vamos a tener lo que es el sistema PSK convencional. En esencia, en este tipo de modulación, lo que hacemos es variar la fase de la portadora de acuerdo al tren de pulsos de entrada, es decir, de acuerdo a nuestra señal moduladora, que en muchos casos conviene que sea una señal bipolar. Si nos fijamos en la ilustración de la derecha, esta consta de tres señales. La primera señal, la señal superior, es la señal moduladora o la señal digital, que podemos ver o podemos referirnos a ella como un código de línea, que en este caso será NRZ. La segunda señal es una señal portadora, que no es más que una señal seno, que por supuesto debe poseer cierta frecuencia y cierta amplitud. Y por último tenemos la señal de salida o nuestra señal modulada en PSK. En esta última señal podemos observar ciertas discontinuidades, que en este caso nos referimos a ella como los cambios de fase de la señal. Cada vez que existe un cambio de fase de la señal, estamos pudiendo presenciar lo que es un diferente valor lógico que se representa en ella. La ecuación que caracteriza a la modulación PSK convencional para el caso binario está dada por la siguiente: x sub c de t es igual a x de t por a coseno de 2pi f sub c por t. Como podemos ver, es simplemente la multiplicación de dos señales, la señal x de t, que es la señal binaria, que consta de un código de línea NRZ y que toma valores de +1 o de -1, y la señal a por el coseno de 2pi f sub c por t, que viene a ser la señal portadora, que por supuesto consta de una cierta frecuencia de portadora. Para este caso vamos a tener dos estados de la señal ya modulada. El primer estado, s sub 0 de t, es igual a por el coseno de w sub c por t. En el segundo caso, s sub 1 de t es igual a menos a por el coseno de w sub c por t. O lo que es lo mismo, a por el coseno de w sub c por t y más pi. Es decir, entre los dos estados va a haber un cambio de fase. Se observa una diferencia de fase de 180 grados. Esas discontinuidades de fase a las que nos referíamos en la primera gráfica es que comienzan al final y al inicio de cada intervalo t, es decir, cuando existen transiciones entre representar a un 0 o a un 1 y de representar de un 1 a un 0. Estas discontinuidades se van a atenuar en la práctica debido al efecto de suavizado que realiza el transmisor en el filtro de conformación. Si nos referimos a la gráfica que se presenta aquí, como podemos ver, cada cierto periodo en el que cambia la señal de representar un 0 a un 1, existe una discontinuidad. Estas discontinuidades de fase se van a atenuar con el filtro de conformación. Además, también es importante referirnos a la señal o la modulación PSK en el término o en el concepto de la frecuencia. En este caso, la densidad espectral de energía podría calcularse como la primera expresión que se presenta a la derecha. Además, suponiendo que la señal binaria aleatoria, es decir, nuestra señal moduladora o nuestro código de línea, tiene una transformación como la que se presenta en la segunda expresión, que como podemos ver es la t, del periodo, por la señal 5 al cuadrado de f por t. En este caso, la densidad espectral de energía de la señal modulada en PSK va a quedar como la última expresión, reemplazando la segunda expresión. Como podemos ver, es una suma de señales sinc con diferentes parámetros. Continuando con el desarrollo del contenido que respecta a la modulación PSK, a continuación vamos a hablar acerca de la gráfica espectral de energía, en este caso en el dominio de la frecuencia. Esta gráfica presenta una señal que se denomina como función sinc. La característica principal es que el lóbulo principal tiene una anchura que es el doble de la tasa de señalización y los lóbulos secundarios decrecen muy lentamente, por lo que usualmente es necesario filtrar la señal de salida para evitar interferencias en los sistemas adyacentes. Este proceso que se realiza lo que conlleva
es que exista una reducción en la potencia de transmisión, por lo que normalmente se pretende elevar la potencia con el fin de mantener la calidad del sistema. Hemos considerado importante realizar una diferencia en este caso entre la señal PSK y la modulación ASK. En este caso, consideramos que presenta la misma característica de la doble banda lateral, con una diferencia en la ausencia de un impulso en la frecuencia de la banda portadora. Esta ausencia lo que conlleva es a que la modulación, en este caso la señal PSK, sea más eficiente que la modulación o que la señal resultante de la modulación ASK. ¿Cómo trabaja un modulador PSK? El modulador PSK consiste en un proceso de conmutación que, controlada por la señal de datos, conmuta entre la portadora y su versión invertida. Físicamente, el modulador PSK es un circuito muy simple que consta de únicamente un modulador balanceado que realiza una multiplicación analógica de las señales de entrada y un filtro pasabanda que elimina los armónicos no significativos de la señal PSK, a fin de no interferir con otras señales que pudiesen transmitirse en ese mismo canal. Algunas de las conclusiones que hemos obtenido a través del análisis de la modulación PSK son las siguientes. PSK es una técnica de modulación digital sumamente eficiente y muy utilizada en sistemas como enlaces satelitales o radioenlaces de banda ancha. Los requerimientos de ancho de banda de un sistema PSK son los mismos que un ASK. En general, de este último proceso de modulación es lineal y el primero en general no lo es. Al considerar el comportamiento en presencia de ruido, PSA exhibe un mejor desempeño que ASK y FSK. PSK es necesario, o se considera que es necesario, filtrar la señal de la salida para evitar interferencias, como ya lo mencionamos, por lo cual es necesario aumentar la potencia de transmisión con el fin de mantener la calidad del sistema. Modulación por desplazamiento diferencial de fase, o conocida también como DPSK. Es una forma de modulación digital donde la información binaria de la entrada está compuesta en la diferencia entre las fases de dos elementos sucesivos de señalización y no la fase absoluta. Se considera una forma no coherente de PSK y por ello en la recepción se evita la necesidad de una señal coherente de referencia para la recuperación de la señal portadora. La implementación del receptor es económica, por lo que es de amplio uso en comunicaciones inalámbricas. En los sistemas de PSK, el flujo digital de entrada es codificado de forma diferencial y luego es modulado mediante la PSK binaria. No es necesario recuperar la portadora coherente en fase. En lugar de eso, se le tarda un elemento de señalización por una ranura de tiempo y luego se compara al siguiente elemento recibido de señalización. La diferencia en fase de los dos elementos de señalización determina la condición lógica de los datos. Como vemos en la figura tenemos la señal a transmitir y la señal portadora. Al momento de estas dos juntarlas, nos llega la siguiente secuencia, donde en los números 0 es donde no cambia su fase y en los unos sí cambia de fase. El flujo de datos que llega a la entrada a un circuito lógico es representado mediante una compuerta XNOR, donde compara con el bit que ha salido de ella antes de introducirse a un modulador balanceado, donde se ha introducido una compuerta representada por el mismo. El primer bit de flujo de datos no hay con qué compararlo, entonces hace referencia a un bit inicial. La señal de salida del circuito lógico tiene como valor más V cuando la salida del circuito es lógico a 1 y cuando es 0 es menos V. Como vemos aquí en la figura tenemos los datos de entrada y los datos de salida en la compuerta XNOR y la fase de salida. En presencia de
un jitter, la demodulación PSK sufre mucho deterioro y con la estabilidad entre intervalos sucesivos siempre será mejor que las variaciones a largo plazo. Se elige una precodificación diferencial previo a la modulación PSK. Así la información del dato está en la diferencia entre los intervalos sucesivos y así permite la recepción no coherente. Para la modulación de PSK está compuesta por un generador y por un receptor. En el generador está constituido por la compuerta XNOR, donde a esta compuerta le entra una entrada binaria. En esta compuerta se hace la codificación diferencial. Dentro de ella se realizan las dos modulaciones, la modulación PSK y la modulación de PSK, donde consta de una entrada binaria codificada diferencial y su salida va a ser 1 lógico, va a ser igual a 0 y 0 va a ser igual a pi. Esta sería la salida para esta modulación de PSK. También consta de un transmisor. En el transmisor tiene la secuencia binaria de entrada, que en este caso sería 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. El mensaje codificado diferencial sería 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Y la fase transmitida sería en este caso. Como vemos en la figura, los tres primeros unos es el mensaje, entonces va a ser igual a 0 grados. Por eso tenemos aquí 3 0 grados. En donde sería 0, 0 va a ser la fase transmitida pi, así como vemos en la siguiente figura. Entonces, para el receptor sería la fase recibida y retardada y la secuencia binaria de salida, donde para 0 grados su fase recibida va a ser 0 y para pi también va a ser pi. Entonces, para la secuencia binaria de salida va a ser que 0 grados va a ser igual a 1 y donde tenemos el valor de pi va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría la secuencia binaria como 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1 va a ser igual a los datos recibidos del transmisor. Entonces, el receptor se denomina como detección por retardo y no necesita sincronización de portada, pero sí de temporización. Para el proceso de detección de esta modulación PDSK está compuesta por dos señales, la señal recibida y la señal retardada. Para la señal recibida sería xt, que es igual a por coseno de 2pi por la frecuencia y por el tiempo, menos phi n, donde phi n es igual a 0 grados o pi. Para la señal retardada sería x por t n-1, que en este caso sería el tiempo n-1, igual a por coseno de 2pi por la frecuencia y por el tiempo menos 1, menos phi n-1. Entonces, la salida del detector sería velocidad por tiempo, que es igual a al cuadrado sobre 2 por el coseno de phi n menos phi n-1. Esto sería a al cuadrado sobre 2 por coseno de delta phi. Como delta phi es igual a 0 grados por pi, es suficiente verificar el signo del voltaje T, o sea, el dato. Para el proceso de detección indica que para esta modulación requieren de un dBs para que una potencia sea igual al resultado. Como lo vemos aquí, esta sería la ecuación del proceso de detección, donde P es igual a 1 medio por el x es igual a menos a al cuadrado por dB sobre 2n. También podemos calcular para este modulador en la forma coherente y en la forma no coherente. Como vemos ahí en pantalla las siguientes fórmulas. Conclusiones. En los sistemas de PSK, el flujo digital de entrada es codificado de forma diferencial y luego es modulado mediante la PSK binaria.
Esta modulación es una técnica de modulación de señales digitales de la modulación PSK. No va a trabajar con fases absolutas, sino con cambios de fase en la señal de salida. Una de las ventajas de la modulación de PSK sobre la PSK es el hecho de que no sea necesaria de la portadora en el receptor para poder realizar la demodulación. Esto sería todo correspondiente a nuestros temas y muchas gracias por su atención.